Hola, historia útil, ¿qué tal? Hola, Lenismanía. Hoy vamos a ir a hacer ya el vídeo, por fin. Que madre mía, llevamos ya. Hola, Cancino. Hola, otra vez. Vamos a esperar un ratito para ver si se une la gente. Sí, espera. Hola, Jaume, ¿qué tal? Vale, ¿Se me escucha y se me oye bien? yo oye perfecto. ¿Y a mí? A ver, repite. ¿A mí se me oye? Sí, yo te oigo bien. Vale, perfecto. Bueno, A ver, pues ya estamos aquí, ¿eh? Al final nos ha costado un poquito, pero nos hemos decidido hacer un directo juntos. Ya llevábamos un rato hablando de esto y bueno, nos hemos tirado al final. Vamos a dejar, si te parece, hasta casi 5 para que se vaya uniendo la gente. sí, Y bueno, claro, claro. claro, y Ujú. mientras si quieres vamos comentando alguna cosa. Por ejemplo, tú ahora estás haciendo una serie muy interesante sobre la película de Ágora, que estás comentando, pues eso, curiosidades históricas, guiños que tienen. Y de momento creo que has hecho, no sé si son 2 o 3 capítulos. El primero era de edificios emblemáticos y el último ha sido el del prefecto de Egipto. Em, has pensado que dure la serie y qué nos vas a contar más o menos? Sin entrar en spoilers, ¿eh? Pero más o menos cuéntanoslo un poquito. No pasa nada si spoileamos, no pasa nada. Bueno, yo lo que hago es mirar las películas y las voy analizando. O sea, voy haciendo capturas de la película y voy viendo con el ojo del helenista, que diría yo, elementos y tal. Y bueno, la parte de los cristianos no la hemos tratado todavía, tengo que tratar. La Biblioteca Alejandría, que tenemos una cuenta pendiente, de hecho creo que es el tema estrella de la película, ¿no? Y el papel de los obispos Ujú. y poco más, porque tampoco dan para mucho a veces, ¿eh? Pero esta película, lo que es la escenografía, pues es muy, muy fiel, muy objetiva. A mí me gusta bastante y de hecho está directamente basada en fuentes escritas. Y Ajá. nada, y pues haceros algún que otro post diverso y que se me vaya ocurriendo, yo voy apuntando y voy. Bueno, ¿y tú qué? Pues bueno, yo estoy haciendo la serie esta sobre los Graco, que estoy reciclando. Yo estoy reciclando un trabajo que hice para la universidad, porque dije, pues oye, ya que me metí el currazo de hacer pues este comentario, que hicimos un comentario de texto sobre la ley, la rogatio agraria de Tiberio. Pues bueno, pues voy a compartirlo. Mato 2 pájaros de un tiro. Y de momento en eso estamos. Esta semana no lo he tocado, bueno, prácticamente no he publicado nada. De hecho, el post de ayer lo hice porque dije, bueno, estaba aburrido, voy a hacer algo, una cosita rápida. Y me apareció en Pinterest la imagen y dije, vaya, pues lo voy a compartir, ¿no? Y bueno, la verdad es que como es un tema ya un poco más a nivel. Es complicado, es un tema muy complicado, la verdad. Sobre todo la parte esta que hemos estado hablando de lo que es la filosofía estoica, su influencia y demás. Explicar eso y condensarlo en un post de Instagram, la verdad es que me ha parecido complicado. Claro, Y sobre todo, vamos, el que sepa más de estoicismo que yo, porque yo tampoco soy un entendido, yo me leo 2 o 3 cositas y no precisamente para saber del todo el estoicismo, sino para entender el papel de la filosofía estoica en la reforma gracana. Así que yo lo cojo mucho con pinzas, por eso dije al final que con ese post no estaba del todo contento, porque igual me he podido equivocar. no, no te Luego, pues preocupes. nos va a quedar. Hacerlo, no sé, más o menos. Tampoco puedes escribir una parrafada ni puedes, no sé, al final hay que condensar y no pasa nada. A todos nos pasa, a veces quería haber contado más, tal, bueno, no pasa nada. Y además es que Sí. es un tema complicado, como dices, por la cantidad de familias que hay luchando, de intereses. Es que si nos ponemos a explicar, tendríamos que explicar toda la historia de Roma, casi, o por lo menos de la Primera República, del enfrentamiento patricio-plebeyo. Así que yo por mi parte, no te lo digo por hacerte la pelota, creo que está más que bien, ¿eh?
No, pues si me lo dices tú, que yo sé que pilotas bastante, me quedo más tranquilo. Y bueno, A la ver, verdad es que es gusta. el comentario que hice yo, pues es un comentario de 5 o 6 páginas, pero lo que pasa es que es eso, pues tiene mucha información condensada y de momento vamos por el capítulo 5 o 6 y yo creo que igual se me puede estirar hasta un capítulo 15 porque hay muchas cosas que comentar. Y bueno, Nosotros de eso no esperamos. quiero comentar Nosotros nada nos más porque gusta, hay mucha, hay mucha sí, tela, la verdad es que sí. Y esperamos que hagas lo que quieras. Nosotros encantados. Cuanto más hagas, mejor. no, después de esta viene la serie de los nabateos, que esa yo, aunque Ah, fue la última en votación, yo creo que le va a gustar a mucha gente, porque es un tema pues que en Instagram hay muy poquito. Es un pueblo que realmente a nivel académico pues no se empezó a estudiar hasta hace, pues no sé si en los años 60 o 70, porque todo el mundo pensaba, pues los sí. típicos, la gente esta del desierto, pues que tenía aquí, pues copiaban cosas de los romanos, pero bueno, se ha estado estudiando y descubriendo que eso realmente no es. Y todo el mundo vincula los nabateos con Petra, pues eso, la fachada esta de Indiana Jones, la ciudad excavada en la piedra y demás, pero el mundo nabateo es mucho más grande y resulta también muy interesante. Para, bueno, aparte de conocer a los propios nabateos, entender un poco el flujo comercial que había en la Arabia antigua y la dinámica de conexiones que había y en el Mediterráneo y en el Próximo Oriente Antiguo. Los nabateos son fundamentales, juegan un papel muy importante ahí. Así que yo creo que la próxima serie le va a gustar también a la gente. Espero, por lo menos espero que así sea. Gustar no gusta seguro. Yo, de hecho, estuve viendo el otro día monedas nabateas y me di cuenta de que hay un periodo, hay unos reyes que hacen prácticamente una copia de moneda tolemaica. De hecho, usan Sí, el águila de los Ptolomeos. Y bueno, yo siempre digo que Petra es el Dubái de la Edad Antigua, porque el tesoro de Aretas sí, es que es un estilo helenístico, es lo mismo que puede haber hecho Dubái hoy en día, que hace que construye rascacielos, que contrata arquitectos occidentales, posiblemente porque por la riqueza de ese enclave, en este caso Petra del comercio, pero si lo extrapolamos es prácticamente ese tipo, es una culturación debido al contacto exterior de esta élite, la élite nabatea. Y, y de hecho, supongo que lo sabrás, y yo lo conté hace tiempo, los últimos Seleucidas intentaron, para volver a revitalizar el reino, invadir Nabatea y fue el sí, toque salió final de mal. los Seleucidas. Salió Fue mal. el toque final. No sé qué rey se lucía se cargaron, pero salió Pues mal. creo que Antíoco XIII puede ser, no me acuerdo. No me Antio- acuerdo. Antíoco 13, ¿eh? Ojo. Sí, no, no, Antíoco uno se 13. pierde, ¿eh? Yo me perdí. Yo, de hecho, aprendí mucho haciendo la serie, porque es que si te lanzas a estudiarlo, te pierdes completamente. Pues Te sí. pierdes. Sí, sí. Bueno, nos vamos a liar como nos despistemos hablando ya de los nabateos. Así que si te parece que yo tengo aquí que ya que son y cuatro, empezamos ya con lo que es la charla del directo, más o Sí. menos. Así que si te parece, lo vamos haciendo por bloques y cada bloque pues dejamos un espacio para preguntas. Por ejemplo, vamos a intentar seguir un orden cronológico. Empezamos con el tema que tú has propuesto de la revuelta de Bactria. Bueno, primero de todo vamos a intentar plantear un poco la diferencia entre revuelta y rebelión. Y eso ahí creo que bueno, no, revuelta y revolución. El tema Sí. del directo. Lo planteamos, seguimos con el tema de la rebelión de Bactria, que imagino que te referirás a la que sucedió cuando nada más murió Alejandro. No sé si Sí, y será además esa. tengo una novedad, una sorpresa para todos vosotros Uy, tenemos sobre el sorpresa. reino. Dice, yo no sé nada, chavales, así que estad atentos. Sí, el directo lo vamos a guardar. Yo lo guardaré y estará en mi perfil disponible, igual que el último anterior. Después de Bactria, pues bueno, dejaremos si quieres un espacio a algunas preguntas. Seguiremos Ujú. cronológicamente, pasaremos al tema de los Seleucidas, que yo más o menos prácticamente voy a hablar de Molón. Y quizás también mencionar un poco a esa rebelión puntual de los cirrésicos, que está más o menos dentro de ese conflicto. Hacemos otra vez Ujú. la ronda de preguntas y seguimos con el tema de Egipto. Ujú. Y ya en función Bueno, de cómo se nos haga de tarde, porque estoy viendo que son muchos temas, comentamos algo de lo de Andrónico o no.
de Pérgamo. Sí, lo tengo apuntado pequeñito porque ya no me cabía. Tengo, de hecho, 2 hojas, que es bastante, ¿eh? La otra vez duramos bastante tiempo el de Adrianópolis y tenía una hoja. Y mírate esta la que tengo. Y porque no he querido escribir más. Me he sacado todos los libros y he dicho, "No, ya paro ya porque si no, no voy a hablar". No, YouTube no, que me da vergüenza, que a ver quién lo ve. Aquí a Uf, Instagram. YouTube. En YouTube solo se suben jueguitos y cosas de estas. Yo no estoy preparado para editar. No, no, aquí. Yo prefiero subirlo Exacto. aquí. Vamos a hacer Además, un aquí subo. Instagram más cultural, que no sean todo cosas resubidas de TikTok, por favor. Sí. Aquí somos 10 o 15 parroquianos. No esperaba más tampoco. Y además ahora vendrán unos amigos míos y ya está. Pero Sí. no pasa nada. No pasa nada, ¿eh? Ya sabía que éramos 10 o 15 seguro. Eso pasa Mm. siempre. No, pero esto Pues lo guardamos y después se queda ahí, las visitas suben. Esto lo ve la gente al final. Hola, buenas, la Venus de Urbino, bienvenida. Pues vale, vamos a empezar. Vamos a empezar primero con una puntualización. Yo no sé si estarás muy de acuerdo con esto, pero una puntualización o definición de la diferencia entre una revuelta y después lo que sería una revolución. Esto yo cuando me toca parar a pensarlo, porque le doy muchas vueltas a la cabeza, me acuerdo siempre de las clases de historia contemporánea, porque en el momento de la Revolución Francesa siempre te ponían el ejemplo de que estaba el ministro francés diciéndole a Luis XVI que esto no era una revuelta, sino que era una revolución. A ti también te han puesto ese ejemplo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me Sí, acuerdo en la universidad lo pusieron. De hecho, un fragmento de una película exactamente con eso. sí. Sí. Pues bien, yo definiría una revuelta como bueno, pues eso, una acción violenta de oposición, no para transformar el régimen político-social, sino simplemente para conseguir una serie de objetivos, o bien unos privilegios o separarse del mismo poder, pero sin alterar el status quo social o económico. Yo entiendo que una Exacto. revuelta lo podríamos denominar más o menos así, por X motivos, pero que no es un cambio de paradigma. En cambio, la revolución sí que es una acción dirigida, violenta, por supuesto, a atacar al régimen existente, ya sea político, social, económico, religioso, y sustituirlo en favor de uno nuevo. No sé si tú Sí, estarás sí, de de hecho, acuerdo. pienso lo mismo. Pienso lo mismo. De hecho, cuando vemos todas las rebeliones que vamos a ver y las que la gente lea y cuando leáis algo de esto, siempre veréis que lo que persiguen los rebeldes es o apoyar otro candidato al trono o independizarse de alguna forma, pero siempre manteniendo el sistema de la monarquía absoluta. Nunca se cambia lo que es el sistema socioeconómico. Que yo conozca, y a lo mejor aquí me puedes corregir, la única revolución así de verdad es la de Andrónico alias Eumenes III, con ese Heliópolis, esa utopía de Blosio de Cumas, de la que quizás hablemos seguramente, y si no, pues ambos la hemos tratado hace poco en nuestros Mm. perfiles. Yo sobre eso sí que diría que el perfil de Andrónico es el perfil más revolucionario, creo, ¿Mm? pero creo que aquí la historiografía antigua influye muchísimo porque cuando los autores clásicos, que son generalmente aristócratas, se refieren al periodo helenístico en Esparta, se refieren a Agis IV o a Cleómenes o a Nabis como pues, revolucionarios o como tiranos directamente. Y aquí yo ¿Mm? quiero entender que se trata pues de eso, del propio perfil ideológico de los autores, porque todos estos reyes de Esparta lo que estaban creando era, lo que estaban intentando era superar el sistema desfasado que tenían los espartanos en consecuencia de la pérdida de su hegemonía, que había pues eso, deshecho el tejido social, y a través de crear, pues eso, en Esparta un modelo más acorde a la monarquía helenística que podían tener los argeadas o los antigónidas o los eleucidas, atacar la base social que estaba copada por una oligarquía muy pequeña que tenía muchas tierras y la mayoría de los ciudadanos estaban empobrecidos. Sí. Entonces yo creo que en el mundo helenístico, a nivel de revolución generalmente, se empieza con los espartanos. Sí, mira, vamos a contestar a Filósofo de las Vías, que ha dicho una cosa bastante interesante, que dice, bueno, ¿la revuelta es algo menos planificado que la revolución? No, no, no. Lo que quiero decir, lo que queremos decir es que la revuelta
persigue cambiar, digamos, los protagonistas del sistema, por ejemplo, cambiar a un rey, colocarte tú como rey o algo así, pero la revolución es cambiar el sistema socioeconómico. Por poner un ejemplo, está la revolución rusa, que va pues, del capitalismo al comunismo, pero a lo mejor la primera revolución, o sea, la revolución de febrero, era quitar al zar y poner una república, pero el sistema socioeconómico es el mismo. Esa sería para nosotros la diferencia en lo que es el mundo helenista. Espartaco, yo creo que eso lo contestas tú. Yo creo que en Espartaco sí que es una revuelta, porque en Espartaco se arrastra pues toda la dinámica de crisis socioeconómica que está en el Mediterráneo en el siglo segundo y primero. Y si nos fijamos, realmente no es una revuelta o una revolución contra la institución de la esclavitud, porque los propios rebeldes esclavos no querían abolir la esclavitud, sino que también tenían sus propios esclavos. Entonces, realmente no estamos ante un movimiento revolucionario abolicionista de la esclavitud. Y bueno, como sistema social, no sé exactamente cómo se organizaba el ejército de Espartaco, si tenían en función una asamblea, un liderazgo, pero Ni idea. las cuestiones de la asamblea y demás no es una cosa novedosa, de hecho es algo muy griego en ciertos sentidos. Una asamblea, tenemos por ejemplo la De democracia eso, radical de Pericles, que tiene mucha sí, trampa. Yo de eso, imagino que en Espartaco la infraestructura para organizar semejante masa de esclavos sería nula, prácticamente. Yo no estoy seguro de esto, ¿eh? Pero no, o sea, es una revuelta, no una revolución. sí. Bueno, yo creo que podemos meternos ya en harina, ¿no? A ver, mi Sí, amigo Sergio, aquí, otro historiador por aquí. Hola, hola, Sergio. saludos. Bien, pues empezaríamos con Bactria. Yo quería plantearos las primeras revueltas de colonos de Alejandro Magno que se producen casualmente en Bactria y se producen en el 326 y el 323 en un intervalo muy pequeño. Hay un factor de enorme descontento por el abandono a la muerte de Alejandro, del caos que hay ahí. Y hay unas cosas que a mí me han llamado mucho la atención. Una es que los mercenarios griegos, que son los colonos, se unen a los indígenas contra la autoridad. Los indígenas apoyan a esos colonos. Eso quiere decir que los colonos enseguida se han mezclado ya con la población y han empezado a culturizarse. Luego, de hecho, muchos de estos indígenas, vamos a llamarles indígenas, tendrán prisioneros, los prisioneros de guerra que consigan serán sus siervos, se convertirán también en una clase privilegiada. Y una cosa que mira, ahora me pregunto, relaciones comerciales. Sí, pero es que si me pongo a hablar ahora de eso y no hablamos de No, la eso lo revolución. dejamos para el final, si te parece. Voy a ir un momento a coger papel y boli. Tú Vale, ves yo voy comentando y yo hablando, voy a ir sí, con papel y leyendo. boli apuntando, ¿vale? Un Muy bien. segundo. Una de las cosas más importantes que yo leí, está en las fuentes clásicas, nos dice que el líder de esa revuelta, en ambos casos, asume el título de rey y lo asume no por él mismo, sino que los propios colonos le dan a él en asamblea el título de rey, a la cabecilla de estas rebeliones. Siempre hay un rey, no podemos pensar en repúblicas o cosas de esas, no, siempre hay un rey. Eh, de hecho, y luego lo explicaremos cuando hablemos de los seleucidas, los sátrapas macedonios son mucho más rebeldes que un sátrapa indígena, pero muchísimo más, incluso en ambientes que no corresponden a ellos. No estoy hablando de un sátrapa en Asia Menor, no, no. A lo mejor hay un sátrapa griego en Persia, por ejemplo, uno que se llamaba Alejandro, se revela, y eso es así. Entonces, la novedad que yo os quería traer con respecto a lo que os he dicho de la elección del rey por parte de los colonos, creo, y esto se planteó hace ya en las excavaciones de Aijanum en el año 60, muy brevemente, nadie lo ha recogido, pero bueno, todavía lo tengo que estudiar más, pero creo que tanto los reinos greco-patriano como indogriego siguieron un sistema de monarquía electiva por parte de los colonos. La verdad es que sabéis que, bueno, si no lo sabéis, lo explico yo, sabéis que hay muchísimos reyes de los que prácticamente no sabemos nada, pero reyes que se superponen entre ellos, que no tiene sentido a veces, y se llegó al consenso de que fueran unos virreyes de otros, de alguna manera. Esto empezaba a casar, porque esto pasa en las satrapías seleucidas, reyes vasallos, pero
yo creo que incluso podremos ir más allá hablando de esta tradición que tienen los colonos de elegir a su rey. ¿Eh? Y por mi parte, esto es lo que os quería contar de Bactria, no, no mucho más, la verdad. No, creo que el grueso de hoy está en los Seleucidas y en Egipto. En Egipto sí que os he traído muchísima información. Ujú. Por tanto, te doy paso, Richie, diciéndote que siempre en estas revueltas muchas veces lo que se trata no es de enfrentarse y aniquilarlas por la fuerza, sino de negociar un nuevo estatus. Esto que hemos hablado del sistema, lo que se intenta siempre es que los rebeldes y lo que era la autoridad pacten un nuevo estatus, por ejemplo, pues nuevas concesiones, nueva autoridad política, etcétera, etcétera. A ver qué me Muy cuentas tú. bien. Vale, pues la pregunta, si quieres, puedes contestar la que tenemos de Valente Paleólogo, que dice, ¿se sabe cómo eran las relaciones comerciales de Greco-Bactria? Que yo sé que tú sabes de eso. De hecho, tengo un artículo publicado sobre eso. Sí, Hostia. sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues Batria siempre fue un nudo de relaciones comerciales. De hecho, era una de las fuentes principales de ingreso del reino. Y tenemos los primeros contactos con China, de una forma indirecta, eso sí. No nos pensemos que van a ir los chinos, no, no, no nos pensemos eso. Pero sí que hemos llegado a ver incluso moneda griega en China y cosas de griegas. Incluso tenemos un tapiz que se llama el tapiz de Sampul, que ahora que lo pienso, no sé por qué no lo he subido todavía a la cuenta, no lo entiendo, pero es un tapiz de seda chino que representa a un soldado greco-bactriano y a un centauro, y se encontró en la tumba de un chino directamente. O sea que es una relación indirecta, esporádica con China, pero a verla la vía. Y arqueológicamente en Asia Central está muy, muy constatada la helenización de ciertas prácticas, de introducción de motivos clásicos del arte griego, está muy, muy estudiado, incluso en zonas que no pertenecieron al reino, como por ejemplo Escorasmia. Y bueno, había siempre una idea de que con los partos y tal, y los seleucidas perdían el imperio, pues se rompía el comercio, y no es cierto, el comercio siempre siguió. Y entonces el comercio marítimo, por ejemplo, llegaban cosas de la India y tal a Alejandría en Egipto, y se estudiaron en esa época el sistema de vientos de los monzones y tal para la navegación segura hacia la India. O sea que no es un comercio que destaque enormemente, pero sí que es el inicio de lo que se ha considerado siempre la ruta de la seda y todo eso, es el inicio clarísimamente. Además, os invito a que lo comprobéis, yo lo escribí en el artículo, la ruta de la seda y las principales ciudades de la ruta de la seda, si ponéis en un mapa, son las mismas ciudades principales del reino greco-bactriano y las mismas rutas comerciales, las mismas exactamente. Es una clara continuidad. Y luego me pregunta aquí Samu Mirai si el reino estaba condenado a desaparecer. Pues no, no, yo no estoy de acuerdo con eso. De hecho, Seleucida tampoco estaba condenado a desaparecer. Los reinos desaparecen, los reinos helenísticos caen porque se enfrentan entre ellos, pero habían sido perfectamente capaces de, de colonizar y asentar el dominio perfectamente y de seguir, sin duda alguna. Vamos, si Alejandro hubiese vivido, hubiera conquistado Arabia, hubiera llegado a China sin duda, pero sin ninguna duda. Si es que luego llegan los griegos solo llegan al Ganges, los greco llegan a China, los seleucidas conquistan parte de Arabia, es que sin duda, vamos. Bueno, yo Bueno, sobre eso me gustaría, yo soy un poco más, un poco, ¿cómo se dice? Más prudente, ¿no? Porque si bien los indogriegos sí que lograron penetrar bastante en la India, a Seleuco le tocaron bastante la carita, por lo que parece, en la India. Así que yo creo que decir que Alejandro hubiera llegado hasta donde se le hubiera proponido o propuesto es un poco, bueno, es un poco ya fantasía. No sé, es como la frase esta de que si cae Grecia, el imperio persa conquistaría toda Europa. Es un poco fantasioso, creo yo. Yo no estoy del todo de acuerdo con eso, porque bueno, primero, a ver, desde mi desconocimiento, porque en la India yo exactamente no sé qué imperios había o qué poderes había en aquel momento, pero es un subcontinente y según lo que nos dicen las fuentes, con mucho poder demográfico y militar. Luego, bueno, llegar hasta la India es que estamos hablando de un subcontinente. Yo creo que Alejandro ya encontró sus límites, creo yo. Al menos en esa expansión hacia el oriente.
Y la prueba está en que una vez se murió, su ejército y su imperio se despedazó. O sea, Alejandro, la dificultad que tenemos y el problema que tenemos con Alejandro es, primero, por un lado, que no nos han llegado fuentes de su época. O sea, fuentes escritas. Todo lo que tenemos escrito de él es de autores mucho más posteriores. Y segundo, es que como se murió tan joven, conocemos solo básicamente la parte suya, la vertiente militar, no la vertiente de administrador. Lo que sí que es verdad que sí que tiene algunas reformas, pero como murió tan pronto, no hemos podido ver realmente el impacto y la solidez de esas reformas, porque los diádocos al final hicieron y deshacieron lo que pasó. O sea, el imperio de Alejandro Mm. murió con Alejandro y no siguió con los argeadas. Y luego ya, pues los Ahí- Seleucidas, los Ptolomeos y demás, aunque sí que siguieron algunas trazas de lo que planteaba Alejandro, no hicieron lo mismo. Así que ahí- yo sería eso, con lo que tú dices, precavido. yo estoy de acuerdo. Lo único, claro, es que la utopía reside en pensarnos que hubiera el mundo griego, vamos a decir, el Imperio de Alejandro más el mundo griego, tener un solo rey sin ningún conflicto, o sea, una monarquía muy asentada, muy eficiente y con una disponibilidad del ejército total. Entonces yo creo que sí, se puede haber colonizado más perfectamente Asia y todo eso, pero eso sí es completamente una utopía. Pero en el caso ese, yo sí que lo diría. De hecho, se estaba preparando la expedición a Arabia y luego los saudíes lo hacen y se puede haber profundizado las conquistas, sí, pero es que esa unidad es que es impensable. Ya en la época de las comunicaciones, todo eso es impensable. Y otra cosa que apuntas, que es muy importante, que poco a poco se va superando, pero aún nos queda mucho, es la imagen de Alejandro, creador del helenismo. No, no, Alejandro se muere muy pronto. Los que crean el helenismo son los sucesores, y especialmente en Asia, los seleucidas. Las ciudades y todo eso las refundan ellos, las hacen ellos. Eso es algo que tendremos que cambiar poco a poco, aunque costará, porque, claro, Ujú. Alejandro está tan picado que se los come a todos. Sí, Pero sí. bueno, Y ojo que no. también con el Sí, modelo de monarquía, porque aunque estamos hablando de un periodo que es aparte en la historia de la Grecia clásica, no nos engañemos, la monarquía macedónica y luego, pues eso, las dinastías de Seleucidas y de sucesores y demás que salen, es un estilo homérico de combate. Básicamente es un jefe militar, que es el rey, sí, sí, de eso iba a hablar. con un séquito de guerreros, básicamente. Luego se hace muy sofisticada y demás, pero porque necesita justificarse. Pero Sí, sí, llega la un punto dinastía macedónica la monarquía macedónica es muy arcaica. Es eso, es y el héroe. la ideología del rey helenístico conlleva la parte guerrera del rey. Si un rey quiere tener autoridad y tal, eso lo explico yo luego y lo mencionan los autores clásicos, un rey tenía que tener éxitos militares, tendría que haber hecho carrera en la guerra y de hecho los reyes, sus hijos, los que iban a ser herederos, ya iban desde bien pequeños a las campañas para empezar a curtirse. Entonces yo te daría paso ya a los seleucidas para ir. Sí, sí. Vamos a salir ¿Mm? ya porque bueno, son las 6:30. Vale, yo os voy a hablar de el caso de las rebeliones o las revueltas en el Imperio Seleucida. Vamos a centrarnos en la que es quizás la más característica o la de las que más impacto han tenido, no por nada, sino porque es la que más completa nos ha llegado a nivel historiográfico, gracias ahí a Polibio, que creo que lo explica en el libro segundo, al principio del reinado de Antíoco III. Antíoco III nos ubicamos más o menos, pues eso, a finales del siglo III, 220 creo que es, corrígeme si me equivoco, pero creo que es más o menos por esa fecha, un poquito antes. Asciende al trono, no tendría que haber ascendido porque estaba reinando su hermano, pero su hermano lo asesinan y él asciende al trono, un chaval pues creo que tendría 18 años. Y aquí es muy importante que nos paremos a explicar un poco pues esa dinámica del liderazgo helenístico de los reyes que hemos planteado hace un momento. Y es que aquí no es un rey que se hace cargo de un país, de un territorio homogéneo, cohesionado, con unas estructuras, sino que básicamente es un rey que por su característica de rey
tiene derecho a tener un territorio y para tener ese derecho a tener un territorio se lo tiene que ganar muchas veces. Bueno, siempre se lo tiene que ganar. El caso de Demetrio Poliorcetes es muy representativo de esto. Entonces, claro, tenemos un joven que no tiene ninguna experiencia, que no estaba realmente destinado para reinar, le dejan un patrimonio, porque el imperio es patrimonio de la dinastía, no tiene nada más, no es una cosa separada, que se cae a pedazos, porque tiene rebeldes en Asia Menor, que es un núcleo muy importante del reino. Tiene rebeliones y secesiones en las satrapías superiores, que es una parte fundamental para el comercio con la India. Luego tiene a los Ptolomeos al sur, que en la última incursión, que es la de Ptolomeo III, llegó hasta conquistar ciudades muy importantes de la Petrópolis de Siria, que es el espacio de poder de los Seleucidas. Es decir, Antíoco III En ese llega al momento, poder en un momento... Perdón, ¿quieres apuntar algo? que mucha gente no lo sabe, pero la ciudad, el puerto de Antioquía, que es Seleucia Piera, fue como 30, 40 años Ptolomeo, un enclave Ptolomeo Exacto. ahí, una Sí. guarnición ahí. Era como una Eso úlcera en el es... reino, una humillación que Exacto. tenían ahí. Sí, sí. Bueno, Eso sigue, sigue. era Seleucia de Pieria, que estaba, Mm, pues, no sé, a tiro de piedra. Es como si te digo Roma y Ostia. sí, 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 Y era totalmente. una de las capitales navales del Imperio Seleucida. Y esa ciudad estuvo ocupada por los Ptolomeos, como tú dices, pues décadas. Y eso, claro, eso un día, eso era una cuña clave, ¿no? Y eso era lamentable que fuera así, porque para el poder Seleucida era el derrumbe, el colapso prácticamente. Sí, Entonces, era Antíoco III pues no tiene ni experiencia ni veteranía en combate, no tiene nada. O sea, acepta la figura de un, digamos, como un primer ministro, que es la figura de Hermias, pues que es, al ver que este rey es un rey débil, manejable y muy influenciable, pues hace y deshace a su voluntad. Para, para someter las revueltas que habían estado sucediendo en las satrapías superiores y en lo que es el Irán y los Montes Tagros, Antíoco III mandó a un general que se llamaba Molón y su hermano Alejandro, como sátrapas, creo que es de Media y de Susiana. ¿Qué pasa? sí. Que es que los reyes helenísticos dependen muchísimo de su capacidad para conseguir la victoria y repartir el botín, los bienes y repartir riqueza entre sus seguidores. ¿Cuál es el problema? Si esto un rey helenístico no lo hace, entonces cualquiera de su cámara, y esto estaba muy aceptado dentro del círculo de los amigos, que eran los agentes del rey, si este rey no era capaz de ofrecer beneficio a cambio del servicio, era muy fácil que alguno de sus generales o de sus sátrapas, reclamara para sí el título de rey porque él sí que podía hacer este reparto de botín, de riqueza entre sus soldados. Entonces, Molón y Alejandro, que eran hermanos, en cuanto llegan a sus satrapías, pues lo que hacen es rebelarse y prácticamente separan toda la parte oriental del imperio hasta Dura Europos, que es el Éufrates, del imperio seleucida. Y Ujú. es una rebelión que es la clásica del Imperio Seleucida, porque son secesiones y usurpaciones del poder real, que prácticamente marcan la historia del imperio, siempre. Al Sí, final, pues eso, sí. Antíoco III, después de mandar un primer ejército que es derrotado, tiene que actuar personalmente y invade Mesopotamia con un ejército que se le deshace por momentos porque no hay dinero para pagar, la dinastía no tiene fondos. Financia al final la campaña Hermias, este personaje siniestro que hace como visir de Antíoco III, que realmente lo que quiere es ser rey al final. O sea, él está utilizando a Antíoco III para sus propios fines. Y conforme él pone, él también quita. Pues Hermias saca de este apuro a Antíoco III y financia la campaña para derrotar a Molón. Claro, aquí entonces Antíoco III demuestra pues que sí que tiene, pues no diré que es un brillante general, un brillante estratega, porque tú lo has dicho en algún post o en alguna pregunta que Antíoco III, tú dices que está sobrevalorado, yo tampoco creo eso, pero sí que es verdad que no es un gran general. Y bueno, en Bueno, este momento, tenemos que pues pensar, Richie, que
¿por qué tenemos tanta información de Antíoco III? Y bueno, es por los romanos, por el mismo caso que Aníbal. Los romanos siempre como que exageraban a sus grandes rivales, siempre contaban más y para luego haberlos vencido llevarse más gloria. Eso es algo muy tradicional en la historiografía romana, es lo que pasó con Aníbal. Pero yo creo que Antíoco III sufrió bastantes derrotas, la verdad. Hizo Sí, mucho, pero sufrió derrotas graves, la verdad. Sí. sí, Y yo creo que todo lo sufrió. que estás comentando, pues ejemplifica muy bien el sentido de la, no ya de la monarquía, del propio sistema y del propio imperio seleucida. Es decir, ante todo, el reino es propiedad del rey, pero el reino, como tú has dicho, no es un reino centralizado, sino es una confederación, diría, de territorios, satrapías, estados de templos, posesiones de élites, ligas de ciudades. O sea, cada uno tiene un estatus que se asocia al rey. Es decir, el rey es rey de Siria, porque Siria es una zona griega, es jefe de ligas y de ciudades de Asia Menor, es el gran rey Aqueménida, tiene ese título y por tanto tiene a los sátrapas y sobre todo los cargos, como apuntabas, dependen personalmente del rey. Por tanto, el sistema depende enteramente de cómo funcione ese rey, de la autoridad que transmite y de la que sea capaz de transmitir. Cuando tú hablas de Morón, eso tendrá unas consecuencias importantes para el reino seleucida, porque después de esa revuelta reorganiza de nuevo, igual quería Alejandro y se hará mucho, todas las satrapías, pone ahí a la gente de su confianza, a sus amigos, pero pasa una cosa que también ya empieza a confiar ya más incluso en los, vamos a decir, indígenas. No me gusta usar la palabra, pero para que nos entendamos, los no griegos, y se crean auténticos reinos vasallos, que son el reino de Persia, el reino de Elam, el reino de Caracene luego, pero directamente entregan el gobierno ya a reyes locales y prefieren no entregárselo a griegos por el peligro ese exactamente de que no controlen luego a estos generales. Y bueno, es que tengo muchas cosas escritas y, Sí. y no sé muy bien por dónde ir, pero bueno, tú ve añadiendo también. A ver, Sí, no, lo que has comentado tú, sí que es cierto que los inicios del reinado de Antíoco III realmente para él hubieron de ser muy traumáticos o tuvieron de ser un sopapo de realidad, porque no solo está Molón y Alejandro, sino que estaban antes pues en Partia, que era un sátrapa griego que se sublevó y luego fue sustituido por los partos que entraron, en Bactria, que era otro sátrapa griego, en Asia Menor el ejército que lideraba Aqueo, que era uno de sus generales, se rebeló también, o sea, el inicio del reinado de Antíoco está marcado por las rebeliones de sus lugartenientes, que son griegos. Entonces, como sí, tú bien has dicho, cuando Antíoco III logra restablecer todo el control de la dinastía sobre lo que era el antiguo territorio seleucida, empieza ya a poner en estos lugares de confianza a dinastas locales. Es exactamente eso. En Susiana creo que pone a un persa. sí, En Media también. En Bactria reconoce al soberano del momento como rey y como aliado. Y en Epidemia. Partia no estoy seguro, pero haría otro tanto seguro. También otro capítulo que nos narra Polibio es que estaba asediando en Capadocia, la capital del rey Jerjes I de Capadocia, que era Samosata, y después de derrotarlo lo confirma como rey de Capadocia, pero como rey eso, clientelar y vasallo. Y el propio Antíoco III al final se casa con una princesa póntica, que los pónticos, pues eso, tienen una ascendencia de nobleza aqueménida, que es iranio, prácticamente, que es la Ódice, creo que es la Ódice segunda, se casa con él. Así que sí que es verdad que a raíz de esa desconfianza hacia los altos mandos griegos, se produce como una iranización de los puestos importantes dentro de la administración del reino seleucida. Y bueno, Claro, aquí uno de los factores que también quería apuntar y que también es una constante en los reinos helenísticos desde las guerras de los diádocos es la lealtad de los soldados. Eh, los de eso iba a hablar yo también, vances sí. greco-macedonios, sobre todo los que servían en falange y en la caballería, eran muy cotizados. Y es por eso que
la personalidad del rey y la presencia era muy importante. Generalmente, aunque los reinos helenísticos desplegaban en el terreno grandes sumas de soldados, se intentaba sobre todo superar tácticamente al enemigo porque te interesaba que los greco-macedonios que tú capturaras o que se rindieran pasaran después a tu bando, claro. Sí. Porque existía Eso pasó en el pensamiento de que cuantos más greco-macedonios tú tuvieras, pues te sería más fácil tener el control del territorio, porque claro, pues son de tu misma cultura, pues si tú les das dinero, tierras y un beneficio, pues te van a seguir. Entonces, sí, de hecho, ahí está la disputa eh, de caudillos y los reyes helenísticos por hacerse con los soldados de otro. Entonces, ahí es un punto fundamental. Generalmente, yo creo que la problemática de todos los reinos helenísticos, creo yo, porque los reinos helenísticos, sí, creo que podemos estar de acuerdo que generalmente fueron muy exitosos a nivel de organización y de cultural y a nivel político. Pero el problema es que este sistema depende mucho de la personalidad de la cabeza, de quien está al final del rey. Si no hay un rey, pues que es prácticamente un superhéroe, que es lo que era Alejandro, pues le va a salir, el barco se le va a hundir prácticamente porque va a haber gente que le vaya a discutir y que vaya a intentar socavar su autoridad y sustituirle. sí, sí. Bueno, te decía que en la guerra siria, esto que nos contabas de que no interesa matar a los soldados, sino de que se unan a ti, eso es muy relevante. Por ejemplo, las guerras de los diadocos funcionan así. Los ejércitos no desaparecen y brotan luego de la tierra, no. Simplemente que cuando se derrota un diadoco, pues se renuevan los contratos con otros, así eran los mercenarios griegos. De hecho, en Grecia pues había puertos especializados donde los reyes mandaban flotas para que fueran a contratar mercenarios allí. Y especialmente en Egipto, cuando derrotan a los seleucidas, el faraón, no me acuerdo ahora quién, creo que Ptolomeo IV, dice, sí, venid, venid, porque os voy a dar tierra en Egipto, tranquilos, y se Ujú. alistan todos. Pero así todos sí que hay Claro. una gran lealtad del colono griego a su rey. Sí que hay una gran lealtad. Hay un caso aquí que he traído, que son rebeliones en Babilonia después de la muerte de Antíoco IV. Recordemos que Antíoco IV refundó Babilonia como ciudad griega. Y allí, cuando hay ese caos, después de la muerte de este rey, los partidarios entre esos distintos candidatos al trono, pues se matan entre ellos y llegan a matarse también los funcionarios y todo eso. Es una locura, es un colapso del Ujú. Estado. Y una cosa muy interesante, cuando triunfa el usurpador Alejandro Balas, que bueno, pues prácticamente nos quedamos sin rey legítimo, Seleucia y Antioquía, que son las grandes ciudades, crean una moneda sin retrato de rey y además sin el nombre del rey. Ponen directamente el nombre de los pueblos hermanos, ¿sabes? O sea que es una cosa interesante. Lo que queríamos comentar de que el rey, eh, claro, las regiones y todo esto tiene que tener una relación personal con el rey. Y una de las principales causas de las rebeliones es la ausencia del rey. Que no se note el rey o que sea demasiado débil. Claro, es que en el problema, como las comunicaciones son tan lentas, tan distantes, la persona que está al cargo de una región, un sátrapa, es prácticamente un monarca independiente. Eh, Claro, el rey tiene que pactar con esos sátrapas, tiene que darles cargos, son ricos estos sátrapas, llegan incluso a tener ejércitos privados, posesiones tan grandes como las podía tener el rey mismo, o sea que estaban en su capacidad de gobernar por sí mismos. Esos reinos, si el rey pues no iba a responder, o si el rey era muy débil, pues se rebelaban, se atomiza el imperio siempre. Eh, Claro, cuando la monarquía seleucida empezó a debilitarse, cada zona empieza a reconocer a un candidato al trono o a otro, y al final llega un punto, cuando hablamos ya del reino en Siria, que son las propias ciudades, ya no estamos hablando de regiones ni nada, las propias ciudades son las protagonistas de la monarquía, son las que eligen al rey. Y hay casos muy interesantes, por ejemplo, el rey cada vez tiene que ceder más poder a las élites gobernantes, al autogobierno de esas ciudades e incluso a las masas populares. Por ejemplo, a ver, que tengo yo aquí apuntado. Sí, por ejemplo, mira, Demetrio II fue asediado por los propios antioqueños dentro de la ciudad.
y luego pues tuvo que renegociar el estatus de él, de dar privilegios, de ser el rey como ellos querían, la propia población, y Seleucus esto fue quemado vivo en su palacio. Directamente se lo revelaron y dicen, no, a ti no te queremos directamente. Vamos a querer a tu hermano, vamos a aclamar al rey, a tu hermano o a quien sea, pero tú no vas a ser nuestro rey, y lo queman vivo. Y ahora cuando hablemos de Egipto lo veremos. Al final, la plebe de Alejandría, la que elige al faraón, ni lo eligen los sacerdotes ni ellos, no, Alejandría es quien decide. Y bueno, yo tenía muchas cosas aquí apuntadas, pero bueno, es que como tengo tanta cosa aquí suelta, pues Sí. creo que Es que pregunta por aquí. hay mucha información aquí para dar. La verdad es que para un directo igual es un poco denso, pero yo Sí, creo que más o menos las líneas generales de lo que queríamos plantear, al menos con la dinámica de las rebeliones en el Imperio Selúcida, es esta, que depende sobre todo de la personalidad del rey, de la presencia, de su vínculo con los soldados y de la capacidad del propio rey pues de alcanzar la victoria y repartir el botín. Que si eso no se sí. produce, pues obviamente los reyes helenísticos van a tener muchos problemas. Así que si te parece, Sí, pasamos a contestar las preguntas, que estoy viendo pues que hay unas cuantas. sí, yo no me he fijado, yo es que, vaya, a ver, vamos a ver para arriba, que mire. A ver, el primero era, Aquí hay una de David Fernández SPQR que dice, esta creo que sí, la puedes sí. responder tú. Sí, la elección de los reyes y tal, nunca se me hubiese pasado posibilidad. Sí, eso fue planteado por Paul Bernard, que fue la persona que excavó Ai-Hanum. Ai-Hanum es Eucratidia, la gran ciudad ahí en Afganistán que tenemos helenística. Y yo lo veo una cosa bastante posible. De hecho, el papel de los colonos va a ser fundamental. Luego, cuando los seleucidas invadan Bactria otra vez, con Antíoco III, vaya, que estábamos hablando, pues Antíoco III va a ser coronado rey allí. Y de hecho, dejará colonos allí para reforzar la defensa de Bactria y hasta que el imperio no vuelva a caer, pues no se verá esa romper de nuevo esa relación con los seleucidas. De hecho, se ha hablado mucho de que el rey Eucrátides, que luego dará un golpe de estado, sea un familiar de los seleucidas. Es una tesis abandonada, pero yo la estoy volviendo a considerar, personalmente. Vamos a Mira, ver, ¿qué más luego hay? el perro Diógenes hace una pregunta que Mm, creo que tú también puedes contestar, que dice, no me acuerdo dónde lo leí, pero creo recordar sí. que en Bactria habría ya griegos, que Alejandro encontró allí y que habían llegado Mm. una o dos generaciones antes bajo algún rey persa que tampoco recuerdo. ¿Sabéis Sí, algo de sí, eso? sí. Sí, sí, eso es verdad, sí. Eso es porque los persas en sus campañas en Asia Menor y tal, pues a poblaciones prisioneras las deportaban y decidieron deportarlas a las zonas más remotas, como era Bactria, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos información de familias de Mileto, creo que eran grupos adoradores de Baco, fueron deportados aquí. De hecho, en las fuentes se habla de una ciudad griega en la India, que es Nisa, donde se rinde culto a Dionisio y podría estar conectado con esto, podría estar conectado con esto. O sea, Mm. habían unos cuantos griegos ya asentados allí, de hecho la moneda griega se conoce allí, se hizo moneda de imitación ateniense en Bactria y India antes de la llegada de Alejandro. Bien. En este aspecto, bueno, más allá de Bactria, también hay otro caso que nos cuenta Heródoto, que es en Mesopotamia, y es de un asentamiento de beocios que asentó Jerjes después de la campaña de la Segunda Guerra Médica, creo que es al sur de Babilonia. No es un asentamiento que se haya localizado, pero Heródoto sí que lo menciona, y es otro ejemplo de lo que has comentado. Ujú. Bueno, de nuevo voy a hacer una pregunta sobre Bactria, es que tiene mucho éxito el reino, vaya por Dios. A ver, voy Vale, otra rápido porque pregunta de no quiero David quitar. Fernández. Sí. Es que quizás para el mundo greco-bactriano a lo mejor no cuadra, pero las ciudades griegas en la zona tenían estatus de polis. Pues exactamente no lo sabemos, pero es muy probable, es muy probable. De hecho, hay historiadores que consideran, porque, por ejemplo, en la India, en el reino indio-griego, sí que hemos encontrado monedas que hemos localizado específicamente en una ciudad y tienen un dios protector y que siempre emiten la moneda en nombre de un dios, de un símbolo, una figura, y es probable que eso corresponda a la polis.
En el caso de Bactria, bueno, es que el único asentamiento así claramente griego en que hemos constatado todo es Ai-Hanum. Ai-Hanum era la capital, era la ciudad real, pero sí que se ven ese tipo de instituciones griegas, todo, pues un teatro, gimnasios, todo, exactamente. Entonces yo creo que es muy probable que sí. De hecho, no olvidemos nunca que el reino greco-bactriano es una provincia del Imperio Seleucida independizada. Si los seleucidas lo tuvieron, pues aquí es muy probable que también. No sé hasta cuándo, pero es probable. A ver, sigamos. Sí, y en el caso Seleucida sí que tenemos testimonio de muchas ciudades griegas que tienen el rango de polis. Cuando decimos que tienen el rango de polis, nos referimos a que son comunidades con una autonomía administrativa y política y económica también, en donde el rey pues tiene quizás como fundador igual pues un carácter divinizado como fundador, como el oikistés, pero no es todopoderoso, sino que tiene que hacer pues una mediación, tiene que negociar con las instituciones de la propia ciudad. En el mundo helenístico, como mal se ha dicho desde la historiografía tiempo atrás, del 19 y bastante del 20, las polis no dejan de existir, sino que es un momento en que se crean muchísimas polis. Y conectando con la siguiente pregunta que está haciendo David Fernández, que es sobre si los griegos, los reyes helenísticos, en este momento declaran también la libertad de las polis como medio de propaganda, pues la respuesta es obviamente que sí, porque más allá de donde estuvieran sus territorios, excepto el caso de Bactria, que yo imagino que no, porque no hizo un intento de expansión hacia el Mediterráneo, todos los reinos helenísticos giraban o pivotaban políticamente en torno al mar Egeo. ¿Y cómo intentaban ganarse a los griegos, pues eso, de la Grecia continental y de este espacio? Pues siendo campeones de la libertad, de su autonomía política, de la defensa de las comunidades poliadas. Entonces, dentro de los propios territorios, en el Imperio Seleucida, sí que encontramos muchas ciudades que tienen este rango de autonomía, que son polis. Sí, 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 eso pasó. Bueno, creo que David se refería también a hablar de Bactria y todo eso, y someramente te digo, sí, en las monedas lo hemos constatado que hay reyes que se proclaman libertadores de ciudades y tal, y de hecho al final el reino va a estar constreñido a las propias ciudades y su territorio circundante. Bueno, ahora no me quiero explayar porque si no me pongo a hablar y no acabamos, pero si quieren, pero preguntas por privado y te doy más datos. Pero sí, la respuesta es sí, en Bactria Linda también. Vamos a seguir, a ver. Vale, seguimos con una pregunta que es de Valente Paleólogo, que yo creo que es interesante, que nos dice, ¿puedo utilizar sus posts como fuente de consulta para mis vídeos de divulgación de YouTube? Yo, a mis seguidores, yo esto os diría que de primeras, pues esto me siento muy halagado, pero no se puede utilizar un post de Instagram como fuente de consulta, sino que lo que yo os recomiendo es que vayáis a la lista de textos o a la bibliografía que muchas veces os recomiendo para que os informéis. Claro, Porque nosotros cuando hacemos un post de Instagram es un post de Instagram, o sea, no es un formato académico ni mucho menos, y estamos condensando muchísimo la información. O sea, y nosotros somos conscientes cuando redactamos los textos qué estamos exponiendo y qué estamos omitiendo muchas veces. Así que lo recomendable es que si quieres citar algo de nosotros, que vayas a las fuentes que nosotros utilizamos y que mencionamos en post, en publicaciones o en historias destacadas. Yo eso es lo que recomiendo. Sí, pídenos lo que quieras por privado, te doy bibliografía, te doy lo que quieras. Yo, de hecho, pues intento usar fuentes clásicas, artículos, libros y tal, pero claro, si me pongo aquí a citar, al final no hablo y tal, pero sí, yo sí que lo hago. Así que tranquilo, tú pídemelo y te lo damos. A ver, ¿qué más? Más de Bactria, vaya, he triunfado yo, que no te dejo hablar, No, mira, a ver, las sí. guerras sirias fueron catalizadores para las rebeliones en el Imperio Seleucida. Pues bien, a ver, yo creo que sí, en el sentido de que las primeras guerras sirias para los seleucidas son un barrido constante. Sí que eso debilitaba mucho la percepción del monarca helenístico seleucida como un monarca exitoso. Entonces, Sí, porque ahí en esos años es un año de mucho desgaste y es en el momento en que se empiezan a separar Bactria
y Partia. Y luego que están las rebeliones en Asia Menor y demás, Pérgamo, por ejemplo. O sea, Sí, 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 sí. cualquier derrota para un rey helenístico es un marrón que lo flipas y generalmente el modus operandi para olvidar esto era embarcarse en una nueva campaña. Esto lo vuelve a hacer otra vez Antíoco III, que cuando pierde en Rafia, porque en Rafia, en la guerra, no sé qué guerra es, la cuarta creo que es la cuarta guerra siria, están en la batalla de Rafia, que es del 217 a.C., ahí a Antíoco le tocan severamente la carita, los Ptolomeo al final, y claro, para que no cunda el pánico, lo que hace a continuación, pues organizar una super campaña que es la de la anábasis a las satrapías superiores contra los partos y contra los bactrianos. Entonces, Bueno, sí, sí, la promesa pregunta era simplemente decir eso. Samu Miral dice eso, que el vasallaje se rompe y se vuelve a poner conforme las victorias. Entonces, ¿qué más tenemos? Aquí filósofo apunta cosas, tal. Diodoto primero, a ver, Valente, Diodoto primero no. Diodoto primero no es muy anterior a Antíoco III. A ver, ¿por qué no intentaron entrenar a los nativos al estilo macedonio? ¿Pero a quién te refieres? Sí que lo intentaron. imagino que a los reyes helenísticos en general. En Sí, sí que lo hicieron. esto hay un debate muy importante que yo creo que en función de las interpretaciones que se hagan, puede echar por tierra a nivel de estudios militares todo lo que se sabe sobre los reinos helenísticos, los ejércitos. Porque hay algunos, bueno, generalmente se suele aceptar que hasta cierto momento las tropas más profesionales y mejor entrenadas eran exclusivamente greco-macedonias, salvo en algunos casos, y que en el momento en que se daban armas a los nativos de los núcleos duros, por ejemplo los egipcios o los sirios y los babilonios, pues podían haber revueltas. ¿Cuál es el problema? Que aquí las fuentes clásicas muchas veces nos mencionan, por ejemplo, la batalla de Rafia otra vez, y cito eso porque es un caso paradigmático que dice la falange egipcia, la falange siria. Entonces ahí ha habido mucha discusión sobre esto qué significa, que estaban armando a sirios, estaban armando a egipcios para esa batalla, o qué significa. Y aquí tenemos el problema de que Alejandro sí que planificó una fuerza indígena armada a la Macedonia que se llamaba los epígonos, los epigonoi, que nosotros pensamos que en el primer helenismo o en el pleno helenismo esto quedó descartado. En Egipto creo que al final sí que los armaron y por eso tuvieron las rebeliones que acontecieron. En el Imperio Seleucida no está claro, no está nada claro. Pero Sí, sí. si confirmaran que sí que armaban a los sirios y a los nativos en general, podría cambiar muchísimas cosas de lo que se sabe de la organización militar y del impacto de la colonización greco-macedonia en Asia. Cambiaría muchísimo. Bien, pues yo creo que podemos entrar con Egipto. Ya ha reído esta pregunta, ¿no? Sí, porque ya estamos aquí. Sí, si no nos tiramos aquí, ¿qué hora es? Yo no tengo ni reloj ya. No sé. Bueno, como estamos así los 13 parroquianos, sí, sí que hay fuentes, Valente. Está escrita, de hecho, esa batalla. Bolivio. Bolivio. Creo que era. Pregúntamelo luego por privado y te lo doy, ¿vale? Que si no, no acabamos. Sí, de hecho vamos a hablar de esa rebelión ahora mismo, Samu, sí. Sí, Bueno, pues entonces, ¿qué? ¿Hablo ya de Egipto? ¿Me meto en sí, Egipto? ya damos paso a Egipto. Bueno, pues primero quiero decir que Alejandría es una cosa y Egipto es otra. Y en la práctica, los Ptolomeos inauguraron un sistema de gobierno que dura 1000 años, dura hasta la conquista árabe, es una continuidad que no se va a romper hasta los árabes, que es prácticamente que Egipto funcione como una colonia de Alejandría. Desde Alejandría se dirige todo y se recibe todo. Eh, los Ptolomeos gobernaron Egipto principalmente
por su alianza con el clero egipcio. O sea, sin el apoyo del sacerdocio del alto clero egipcio no hubiera sido posible dominar Egipto. Especialmente el sumo sacerdote de Menfis, que es el que corona como faraón al rey. Como bien habéis dicho, habéis apuntado, en la batalla de Rafia, el reino necesita tropas y decide reclutar a egipcios. Ya no confiar solo en mercenarios griegos, sino armar egipcios a la forma griega. Esto despierta una especie de nacionalismo egipcio. No podemos decir que es un nacionalismo como el moderno, sino que tiene un cariz religioso. Pero sí los egipcios se empiezan a dar cuenta de que el clero está creando una ideología, que de hecho la crea, modifica la religión egipcia adaptándola a los cultos que han diseñado para los Ptolomeos para afianzar su reino y deciden luchar contra todo eso. Deciden luchar contra los griegos y deciden luchar contra los templos en unas rebeliones que van a durar décadas, que van a ser constantes ya hasta el final del dominio tolemaico. Y, por ejemplo, son guerras también de guerrillas. Una de las cosas con las que quiero ejemplificar todo esto que he dicho es la famosa piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta todo el mundo sabe lo que es, pero nadie sabe de qué habla. La piedra de Rosetta es un decreto que hacen los sacerdotes egipcios al faraón niño Ptolomeo V, porque durante su mandato se ha suprimido la revuelta del delta del Nilo. Es decir, en Tebas ya tenemos revuelta incluso con unos faraones nubios, faraones ya egipcios, pero es que la conflictividad rural que hay en el campo ya contra el clero y contra los griegos es tal que llega a las puertas de Alejandría, al propio medio rural, al lado de la capital. Y cuando se vence por la fuerza, ahora hablaré de fuentes ya que hablan explícitamente cómo son estas guerras, el clero pues reconoce todavía más al faraón. Pero para que se mantenga el dominio griego, el faraón cada vez tiene que hacer más poder, tanto a la plebe alejandrina, que es la que elige, porque a partir de Ptolomeo V, Alejandría, la ciudad de Alejandría es la que elige el faraón. El faraón no se elige por herencia en la práctica, no. Hay luchas entre hermanos, entre candidatos, y directamente los alejandrinos, al que no les gusta, lo linchan directamente en Alejandría. Y no lo digo de verdad, y lo podéis leer, muchísimos faraones fueron linchados en Alejandría. No me voy por las ramas, a ver. Vale. Pues, ¿quieres añadir algo sobre esto mientras repaso? No, básicamente sí, estoy de acuerdo. Solo hacer una puntualización que es muy importante también, vinculando con lo que hemos estado hablando antes de la importancia del rey como vencedor y demás, que aquí en el Egipto tolemaico se juega también esa dicotomía entre la parte griega y la identidad griega de los soberanos y la identidad egipcia. Entonces sí que hay un cambio muy apreciable cuando ya después de Ptolomeo III, cuando ya los faraones y los reyes de Egipto empiezan a ser algo más débiles, que primero, de normal, durante un año, los sacerdotes egipcios acudían a Alejandría a tratar los temas con el rey, con el faraón. Pues ya con Ptolomeo IV y V, pues esto ya no pasa. O sea, lo que hacen los sacerdotes es enviar directamente pues una serie el decreto y una serie de, pues eso, de exigencias ahí a Alejandría. Eso ya es una muestra de debilidad de la monarquía en favor de un refuerzo de este clero que desde toda la vida de Egipto ha sido un estado aparte. Y es muy determinante porque aparecen en inicio ya otra vez en estos decretos que comentas, pues como el de Rosetta y luego el de Canopo, la titulación de los reyes helenísticos empiezan a aparecer escritas también en egipcio, en las diferentes escrituras y también utilizando títulos egipcios. O sea, la debilidad de la monarquía implica una egipcización de la propia monarquía en sí. Y eso se refleja en un aumento del poder de los sacerdotes. Sí, de hecho, no sé si lo sabéis, pero la mayor parte de los templos que tenemos en Egipto hoy en día son construidos por los Ptolomeos o incluso por los romanos. De hecho, cada vez más, a partir de Ptolomeo V, como he dicho, hay un gran programa constructivo para mantener la monarquía. Cada vez se destinan más recursos a fortalecer la religión
que llega a ser el pilar. Y estos rebeldes lo entendieron desde el primer día. Os hablo de un caso paradigmático, os pongo ya pruebas. El templo de Edfu, que no sé si os sonará, pero es un templo de estos grandes de Egipto. Bueno, pues ahí se presenta al rey Ptolemaico como el descendiente directo de los dioses egipcios y el salvador contra esta rebelión, porque esta rebelión está saqueando directamente las ofrendas a los templos, está borrando el nombre de los reyes ptolemaicos y está incluso atacando a los propios sacerdotes. Bien, ¿por qué? Porque era el pilar, esto lo entendieron. No eran ignorantes, pero tampoco eran una masa ahí tan manipulable, no, se daban cuenta de las cosas y cuando tuvieron la oportunidad, cuando cogieron las armas en Rafia, pues vieron la oportunidad y se rebelaron. Hay un caso muy curioso en este templo. Tenemos dos grafitis, una hecho por un griego y otro hecho por un rebelde, y nos muestra la diferencia de la religión. Los rebeldes se basan en la religión antigua, la religión de los faraones antiguos, antes de la dominación persa, y el griego se basa en la religión de ahora, con Serapis y tal, y todo esto. Los faraones rebeldes, que están, sobre todo, se centran en el templo de Karnak, no hablan ya, borran incluso toda referencia a estos nuevos dioses que se han creado en época griega. Recordemos que cada faraón pues, es convertido en un dios egipcio y todo esto se borra. Contra los cultivos quedan abandonados. Hay una lucha, una guerra civil en el medio rural del Egipto Ptolemaico, donde los egipcios y los colonos griegos se matan entre ellos por la tierra en esas zonas rebeldes. Hay masacres, hay disturbios por el alza de impuestos, cada vez es más costoso mantener el sistema de dominación. Incluso se ataca sobre todo a los funcionarios greco-egipcios que elaboran el censo, y cada vez que triunfa el rey Ptolemaico se queda la tierra para él. Más cosas. Estos nuevos faraones, ¿por qué fallaron? Sobre todo porque no tienen una administración tan eficiente como el del imperio Ptolemaico. Hay que recordar que en esta rebelión, bueno, no hay que recordar, no, porque no lo sabéis, os lo digo yo, mantuvieron el control del Nilo, siempre la navegación del Nilo la tuvieron ellos, y iban dejando guarniciones de griegos en esas islas pequeñas, en esos puertos, para ir controlando a los rebeldes, y de hecho exigían a las aldeas, requisaban ahí alimentos para alimentar a estas guarniciones, lo que causó también muchas hambrunas. Los nubios y el reino de Meroe aprovechan esta época de inestabilidad y deciden invadir el reino también y se quedan un nomos, y allí en esos templos es curioso porque estaban construyéndose ahí templos por parte de los ptolomeos y les borran el nombre y ponen el nombre ahí de su rey, del rey de Meroe. Entonces, incluso tenemos, como se están atacando y saqueando los templos, el faraón Ptolemaico decide instalar en cada templo una guarnición de soldados griegos a cada templo. Y bueno, tengo más cosas por aquí. Lo que está señalando por las preguntas, hay diversos factores de estas rebeliones. Hay una élite egipcia helenizada que se pone de un bando o del otro. Hay un caso paradigmático que ya es de Ptolomeo VI, pero es una rebelión que tuvo lugar en los cuarteles del ejército en Alejandría, que creo que lo conoces, a Dionisio Petosorapis. ¿Lo conoces? ¿A quién? Dionisio Petosorapis, ¿sabéis quién es? Pues no. Era un general del ejército medio griego, medio egipcio, que decide rebelarse para coronarse el faraón. Un faraón, digamos, ¿cómo es la palabra que mixto, no? ¿Cómo se dice? Mestizo. Eso, mestizo, muy bien. Y cuando falla, pues se hace una guerra de guerrillas ahí en el delta durante años ahí, para tomar el poder. Mira, pues eso no lo sabía. Sí. De hecho, estos faraones, hay parte del clero que se une al faraón rebelde para recuperar la antigua religión, y de hecho llegan a proponer que tiene que venir un mesías, una especie de enviado por parte de los dioses, que restaure la edad dorada de Egipto. Y ¿qué más cosas tengo por aquí? Bueno, pues el nacionalismo está conectado con esta idea del Egipto antiguo. Más cosas. Vale, pues ahí, pues como lo que hemos dicho antes, que los faraones pues pasan a querer a quitarle poder a los sacerdotes, a tener ellos los impuestos,
pero a cambio tienen que darles más riqueza, construir más templos y al final el reino es prácticamente se va a pique. Y cuando vengan los romanos ya que lo van a esquilmar todo y a decidir la política, pues el reino es completamente inviable. Y de hecho los romanos, como publiqué ayer esto del prefecto, pues lo que hacen es perfeccionar el sistema tolemaico y sobre todo no permitir esta división. Profundizan lo que era la intención de los Ptolomeos, que por su debilidad pues no llegaron a poder afianzar. Y bueno, pues yo con esto yo ya creo que tengo bastante dicho. ¿Vemos las preguntas o añades tú algo? Sí, pasamos. Hay 3 preguntas, que es la de Aitor, que nos pregunta, incluso en la época bizantina se mantuvo el sistema tolemaico, que has dicho que estuvo durante 1000 años. Sí. De hecho, el prefecto de Egipto pasa a llamarse prefecto Augustal y con Justiniano pues es igual. Es igual, es que Egipto sí, se mantiene igual, vamos. Hay unos pequeños cambios y tal, pero en la práctica es lo mismo. Desde Alejandría se controla todo, se manda una burocracia, se paga al sacerdote para que estén callados y les cuenten a los granjeros que el faraón es tal y punto. Y ya está. Y así se dominan las cosas. ¿Qué más tenemos? Vale, la siguiente pregunta es, ¿qué reino tiene la familia real más fratricida y provoca más guerras civiles? ¿La Arsácida o Ah, no, la espera. Tolemaica? Hay otra. Alejandría era la única ciudad importante del Egipto tolemaico, o Tebas seguía teniendo poder. Alejandría era la más Hombre, importante. Había alguna que otra ciudad griega, pero Alejandría se lo comió todo. Sí que es verdad que Tebas siguió teniendo poder y tal, pero no, es que en la práctica, es que además si os fijáis en los mapas y en las fuentes, Alejandría no está en Egipto. Y diréis, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Que está loco? No. Si lo veis, se llama Alejandría ad Egyptum, hacia Egipto. Se consideraba prácticamente la puerta de entrada a Egipto, pero con el Nilo ahí desviado y todo para que todo fluyera hacia Alejandría. Más cosas. ¿Cuál era la que... Ah, sí, la familia fratricida. Esta la contestas tú, más que ya habla mucho. pues a ver, O te es ayudo. que con los arzácidas igual me pillas un poquito mal, pero la verdad es que yo me voy a decantar por los Ptolomeo, pero porque los Ptolomeos que deja a los Lannister y a los Targaryen, pues eso, a la altura del betún, la verdad, porque entre que se follaban entre ellos y se mataban entre ellos, Sí, la sí. verdad es que estamos ante una familia que tú lees un poco la historia, sobre todo la de los últimos, ¿no? Porque parece que Sí. los primeros, aunque sí que hacen esto de acostarse entre ellos, sí que mantienen, entre comillas, cierta humanidad y civilización, pero ya cuando llegamos a Cleopatra, la famosa, la séptima, es una locura, porque Cleopatra tenía, además de estar casada con uno de sus hermanos, que luego también se cargó a su hermana, que es Arsinoe o Berenice, o creo que tenía las Sí, dos no. también, pues también murieron. Luego se casó con otro hermano también que tenía, que también después lo mató. Yo me Sí, decanto por mira, los Ptolomeos. dices esto, Ptolomeo VIII, Fiscón, ese estaba casado con su hermana y para el cumpleaños le mandó en una caja al hijo descuartizado de ambos. Luego se casó con la sobrina y claro, y Alejandría lo echó varias veces de Egipto y eligió a otro y tal. Lo que estaba diciendo, y precisamente este faraón es muy controvertido porque en las fuentes grecorromanas nos aparece claro, como un gobernante nefasto, pero cuando te vas a la arqueología y te vas a los archivos egipcios, pues es un faraón muy bueno, porque construyen grande templo, la cosa da más o menos bien, da amnistía a los rebeldes, pacifica el reino. O sea que hay en la práctica hay dos modelos de ser faraón en Egipto. A ver qué más. Bueno, yo no sé si los arzácidas de Partia, no sé exactamente si llegaban a este nivel, pero vamos, base a lo que hemos dicho, yo me quedaría con los más depravados, los Ptolomeos. Igual la competencia quizás sería con los Julio Claudia. Eso sería quizás un buen, un buen partido. Sí. Valente nos dice relación con los partos. Bueno, pues yo creo que comercial sí, pero más allá no sé decirte. Sí, a nivel político yo creo que no hubo ningún planteamiento de alianza en ningún momento. Sí que es verdad que creo que en el momento de la batalla de Carras
En ese momento sí que hubo cierta simpatía porque en el contexto de Egipto estamos viendo pues creo que la intervención eh, la intervención romana para reinstaurar al padre Cleopatra, que creo que es Ptolomeo XII, en el 12 trono, boletos. ha dejado en Alejandría dos legiones, que no me acuerdo cómo se llaman, les daban legiones, no sé qué, pero eran unas legiones que eran muy problemáticas para los alejandrinos, pues eso, pues estaban en peleas y demás y causaban alborotos y estaban ahí, pues eso, como seguros de la dinastía, como protectores, o sea, como protegidos de Roma. Entonces había Ujú. cierto resquemor hacia los romanos y por ende la batalla de Carras fue, digamos, bien acogida, más o menos, en algunos sectores, pero no hay un canal oficial de comunicación. Egipto siempre va a mirar, el Egipto tolemaico va a mirar siempre al Mediterráneo. No se va a girar demasiado para ver lo que hay en Mesopotamia ni nada del estilo. Mira, filósofo hace una pregunta muy interesante que es sobre los persas en Egipto, sobre el sistema administrativo, si cambia mucho. La respuesta es pues sí y no. Los persas daban también, Darío, por ejemplo, Darío III, concedió mucho dinero al clero y pagó la construcción de muchos templos para que le cobrasen faraón, para que le mantenieran. Pero la administración de Egipto se la dio a grandes nobles persas que tenían grandes extensiones de tierra, grandes propietarios, pero prácticamente Egipto seguía siendo como era antes. Simplemente pagaban el tributo y ya está. Los Ptolomeos sí que crean un nuevo sistema administrativo, un nuevo sistema ideológico. Entonces, sí y no. Esa es la respuesta. A ver, ¿qué más? ¿Cuál fue la civilización que conquistó más territorio en menos tiempo? Pues a ver, porque aquí tenemos el problema de definir civilización, porque hay pueblos que no son civilizados, pero sí que conquistaron grandes extensiones de tiempo. Estoy pensando en los mongoles, que son los Yo que creo también, que se llevan la palma. pero es una horda. Eso es una Pero horda. claro, aquí entramos en la definición de civilización. Pues yo Pues si diría que nos los ceñimos, ingleses. no sé, a pueblos de la antigüedad, Sí, a la antigüedad, Roma. es que no, porque dice en menos tiempo. Sería Alejandro Magno, porque no sé, son 11 años de campaña y conquista prácticamente casi todo el imperio persa, Sí. casi todo, porque hay zonas que se quedan ahí. Pues lo dejamos No sé, en Alejandro para la antigüedad. no estoy seguro, no estoy seguro, porque Vale, vale que Ciro el Grande también es un gran conquistador, sí. pero es que lo de Alejandro el Magno fue una locura. Samu dice que si Ptolomeo era tan rico. Vale, yo esa cifra la desconozco. Sí sé que el último faraón. No, el padre de Cleopatra, Ptolomeo Auletes, creo que fue Polibio, decía que la renta anual de Egipto, o sea, le daba 12.000 talentos. Que es mucho, muchísimo. Para un reino que estaba ya completamente resquebrajándose. Sí. Entonces no sabría decirte, pero Egipto era muy, 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 muy rico, muchísimo. No nos podemos imaginar cuánto. O sea, para el Imperio Romano era vital. Mira el post que hice ayer del precepto y verás. A ver, Aitor, Sobre eso, para apuntar y para que la gente se haga una idea más clara de lo que significan 740.000 talentos, un talento UBEO, que creo que es la unidad de medida que se suele tomar como referencia, son 24 kilos de plata. O sea, un talento, 24 kilos de plata. Si es un talento UBEO, si es de otro sitio, creo que el peso cambia, pero un talento UBEO son 24 kilos de plata. sí. Decía también por aquí que Aitor, carácter fratricida de los Ptolomeos fue. No, yo No. creo que no. Fue el dinero. fue, fue la pasta. Y el De hecho, los PAP, romanos, sí, el padre de Cleopatra, Ptolomeo XII, el ministro de finanzas de Egipto, era un banquero romano, porque era el que le daba el dinero para matarse entre los hermanos y tal y todo eso, y quería cobrar ahí el dinero. De hecho, Julio César fue ahí y exigió las deudas que tenía con la República Romana. A ver, ¿qué haces tú, niño? Págame, que no me has pagado. Y sí.
No, los romanos, dejaos de idealismo, los romanos van a por el dinero y a por hacer esclavos y todo eso. Luego ya culturizarán y todo muy bonito, pero los romanos iban a lo que iban. A ver qué más. Alejandro el mayor y más grande general y estratega. Mm, A ver, de la historia no sé. ya. De la historia no sé. Uf. A ver, yo creo que Julio César para mí es el mejor militar. O sea, para mí Julio César y es el mejor militar. Es que no sabría responder a la pregunta, la verdad. Pero yo creo que lo que ganó Julio César no lo pudo ganar nadie. O sea, lo que hizo en Alesia y lo que hizo luego en África, con un ejército tan inferior, y no ya eso, el carisma con los soldados, el dominio, creo que Julio César es insuperable. Más noticias que Platón primero. Uf, el reino de Bactria tiene mucho. Sí, bueno, pero ahora no hablamos de Bactria más, ya no hablamos más, ya. Aníbal, Corramos un tupido velo sobre Bactria. ¿es cierto el barco gigante? Sí, hice un post. Sí. De hecho, es el post que más likes tuve como 150 likes y lo encontrarás en mi cuenta. Si buscas un poco. Y Bueno, además, esto es un barcos poco largo. tan enormes que luego es que no les cabía en el puerto, creo, no cabía en No, el no, puerto de Alejandría. no lo podía Un mover. barco de No, estos que era como un catamarán, ¿no? Eran los dos barcos más grandes que podían construir, pues los sí, juntaron con una pasarela y eso era tan grande, no me acuerdo cómo se llama ese barco, el Ptalameo. pero, pero Ese era inmanejable. O sea, el problema que tienen los reyes helenísticos con el tamaño es para hacérselo mirar. La verdad es que sí. sí. Bueno, no sé, si quieres, rematamos con lo de Pérgamo o lo dejamos aquí, como tú quieras. Pues son las 7:20. Hacemos una breve introducción a lo de Pérgamo y ya está. Muy brevísima, ¿no? Vale, vale. Vale, pues cuando nos referimos a lo de Pérgamo, estamos hablando de lo que se produjo en el 133 a.C., en el reino de Pérgamo, que es que cuando Átalo III, llamado, no sé si el rey loco o el rey no sé qué, tiene un sobrenombre de estos, pues muere y le lega su reino a los romanos. ¿Cuál es el problema? Pues que esto genera una resistencia que aparece por ahí un chico que se llama Andrónico que dice ser el hijo de Eumenes II, que es el rey anterior a Átalo III. Entonces se proclama como Eumenes III. Eumenes II Ujú. es el padre, perdón. Dice que era el padre. Y la cuestión es que en este contexto el Mediterráneo es, debido a la intervención de Roma, un espacio a nivel social y económico muy inestable. Es decir, hay muchos esclavos, los trabajadores y agricultores libres están súper empobrecidos. Entonces, como los reinos helenísticos también han sufrido mucho desgaste, pues hay un aumento de los bandidos, de los piratas. Es decir, que hay una situación social muy conflictiva. Entonces, en estos movimientos sociales que derivan de la expansión romana, lo que sale a colación son movimientos políticos pues que a veces podríamos llamar populistas, porque es básicamente pues un hijo perdido de un rey anterior que lo que viene es a prometer el oro y el moro a los pobres ciudadanos que se han quedado empobrecidos y a liberar esclavos y demás para ponerse en el poder y liderar una oposición contra la expansión romana. Y en el caso andrónico tenemos esto. Y en el caso andrónico es muy particular porque llega a tener unos tintes revolucionarios que llega hasta lo que en la edad medieval se llama el milenarismo, ¿no? Que es casi como la profecía del elegido que vendrá a luchar contra las puertas de la oscuridad, pues empieza ya con Andrónico, que funda una ciudad en el interior. Bueno, hay una guerra con los romanos y las ciudades griegas de ahí. Se repliega al interior y funda una ciudad que se llama Helépolis, la ciudad del sol, que claro, es muy aposta porque el sol es la luz y enfrente está pues la oscuridad. Y están combatiendo ellos a la oscuridad. Y bueno, es casi pues una Ujú. cosa muy utópica de reparto de tierras y además es el valor estoico de tener tierras en común. Es que no sé cómo definirlo en términos antiguos, sería casi como
la propiedad colectiva que tenemos en la Edad Media, por ejemplo, la propiedad comunal, que no hay nadie que posea esa tierra, sino que es del común, es de la comunidad. Y esa gente pues tiene capacidad de usufructo, pero no es de su propiedad, sino que es de la comunidad. Entonces, eso es una de las herramientas que propone la línea estoica y es lo que hace de este movimiento un movimiento revolucionario. Claro, eso Sí, fracasa, tiene su cúspide ya cuando llega Mitrídates, que Mitrídates pues también gana muchos seguidores a base de vender ese discurso, pero también fracasa. Y se extrapola mm, también a los Graco. exactamente. Bueno, pues por decir esto, o sea, este revolucionario, esto sí que es una revolución, no una rebelión. Bueno, primero fue una rebelión, quería ser el rey de Pérgamo, pero no contaba con el apoyo de la capital de Pérgamo, porque allí estaban los romanos ya con la administración y de hecho los romanos hacen un edicto que dice directamente de que quien la apoye se le va a quitar las propiedades y los derechos. Entonces los ricos, las élites de Pérgamo, se quedan con los romanos, que por cierto están esquilmando la provincia los publicanos a impuestos en una situación catastrófica. Y de hecho, pues este Eumenes pues, se apoya con los colonos que se habían asentado en el interior por parte de su padre, eh, supuestamente. Esos colonos que, como hemos dicho antes, son fieles siempre al rey que les asentó. Luego, pues, como parte de la flota recluye la piratería, pero pues es derrotado militarmente y decide irse al mundo rural y llega pues este Blosio de Cumas, este estoico, que pues con esas ideas, exiliado de Roma, pues le explica esto. Y bueno, yo, ¿qué queréis que os diga? Yo, bueno, las ideas son una cosa, pero si no hay un espacio donde se puedan aplicar, yo creo que no tiene sentido. O sea, es decir, esto se hizo porque no tenía ya apoyos, pues decide reclutar a los esclavos, a los siervos, animar a la revolución ya como última baza para gobernar, porque sabe perfectamente que cuando los romanos lo cojan se va al hoyo, como así fue. Así que ya está. Contestamos alguna pregunta y nos despedimos. Sí, A ver, bien. a ver. ¿El Egipto actual conserva algo del helenístico? Bueno, los templos que he dicho que se construyeron, muchos en época tolemaica, y el copto es griego casi, o sea, muchísima influencia griega, la religión copta. Y a ver, nuestros canales, yo no tengo canal de YouTube, si eso es a lo que te refieres. No, Esto pues yo tampoco. aquí en Instagram nos encontrarás. Sí. Helenismo y Roma y helenismanía. A ver, ¿se puede eliminar el MP de esta época? Vale. Sí, bueno, eso no es una pregunta, es una afirmación de filósofo. Gracias por el aporte. A ver, Carrick, ningún reino vio venir a Roma, me refiero a los griegos celtas, se mataban entre ellos, pero siempre se impusieron. Pues tú mismo te has respondido. Sí. Sí que lo veían Pero venir, sí, claro. realmente los griegos, bueno, los reinos helenísticos y los griegos en general, porque son las confederaciones y las ligas, no vieron venir a Roma hasta que Roma ya estaba aquí. Así que básicamente, pues Roma fue un recurso que en un principio gastaron pues para recurrir a una lucha de poderes que ya era muy vieja en el Egeo, que era la que tenían los Ptolomeos, los Antigónidas y los Seleucidas. Invitaron a los romanos pensando, pues eso, que no iban a quedarse y al final se quedaron. Y claro, al final son conscientes, pero cuando ya la Macedonia Antigónida está derrotada, cuando el Imperio Seleucida está ya retirado al este del Tauro, cuando el Egipto tolemaico enseguida es dependiente de Roma, muy pronto es dependiente. Así que digamos que es cuando ya estaba ahí ya no podían hacer nada. Sí. Bueno, y Aitor nos dice, la entrega de Pérgamo es la clave para que Roma se hiciera con el control. Bueno, la entrega de Pérgamo es directamente ya el trámite final, pero Mm. lo que verdaderamente da control es la alianza entre estas rivalidades, entre reinos y polis y ligas, pues Roma se alía con unas y de hecho parte del ejército romano está compuesto por tropas griegas. Roma siempre, bueno, pues lo que divide vencerás. Sí, Explota la división, todo eso. Pero es que los romanos son muy inteligentes, ¿eh? Los romanos, antes de tomar el reino y todo eso, sobornan, exigen,
tributos, apoyan a uno, apoyan a otro para llevarse todo el dinero que pueden, todos los privilegios que pueden, esquilman el reino a tope y al final ya si eso ya lo toman. Una de las pruebas, cuando Ptolomeo Apión les dio en herencia Cirene, los romanos ni se preocupan. Ah, no le dan herencia. Pues hasta 40 años después no le hacen provincia ni nada, ¿no? Ya está tranquilo, ya iremos. No os preocupéis. A ver, ¿qué más hay por aquí? Sí. Acabo de poner Bueno, yo respecto a eso adelantaría lo de la entrega de Pérgamo a lo del Tratado de Paz de Apamea. Y yo creo que es más relevante que la anexión de Pérgamo a nivel de control del Mediterráneo Oriental. Porque si bien está ya en Asia con la provincia de Pérgamo, antes de eso existe la provincia de Macedonia. Sí. Y la provincia de Acaya. O sea, desde ahí hay una presencia donde Roma ya ejerce de árbitro de todos los reinos helenísticos. Y no hay cosa en la que que los propios griegos van a pedirle, pues eso, intervención de Roma, pues para que sea el mediador entre los conflictos entre los griegos. Sí, O sea, yo sí, creo que siempre es se más envían relevante el Tratado de Apamea que la propia anexión de Pérgamo. Sí. ¿Algún consejo para aprender historia y evitar que se olvide? Pues es que si te gusta la historia, bueno, yo me leo algo, se me olvida, pero la idea se me queda, no sé. Mi consejo es disfrutar, no sé. Búscate el periodo que más te guste y tal, pues recursos hay a miles, libros, vídeos, artículos, divulgación aquí como por Instagram, no sé. Es que eres tú el que tiene que abrirse tu camino a partir de... Vamos, yo Yo de lo hecho que ya te me... recomiendo en eso es que, bueno, básicamente lo que has dicho Jaume, pero yo lo que hago, si es una cosa que tú, pues eso, haces un trabajo de más, que las notas que tú hagas a la hora de leer un artículo, un libro, lo que sea, no las tires. Porque a mí también se me olvidan las cosas. Me interesan mucho, me quedo con ideas generales, ay, pues este autor dice esto, pero se me olvida muchas veces la referencia, no la digo de memoria. Entonces, yo el consejo que te doy, que es lo que hago yo, es que guardes pues todas las notas de todo lo que tú hagas, porque claro, eso te sintetiza mucho después la consulta. Te sintetiza mucho la consulta. Así que A eso, ver. notas. A ver, es curioso que el último estado helenístico independiente hasta cierto punto es el indogriego, sí. Sí. El Pues indogriego sí, permaneció hasta el 10 después de Cristo en un el enclave último. en el... ¿Eh? Dime. No, sí ¿Has que dicho el algo? último, que por eso es curioso. Sí. Algún día haré mi tesis sobre el reino indogriego. Bueno, hizo un post que se llama Guerra Tribal Indogriega, que el del último libro que salió, que aportó un poco de información sobre ese pequeñito estado. Sí, que parece que pues luchan entre tribus, cada vez se indianizan más y es es apasionante, la verdad. Algún día os traeré cosas de mi autoría. A ver, el final de público en este pion, vale, yo de romanos poco. Aquí tienes que ser tú, Richie. Yo aquí veo un paralelismo peligroso de un ciudadano español que no voy a mencionar. Y voy a decir que, citando a Stanis Baratheon, por cierto, que los errores del pasado no quitan una buena opción ni al revés. O sea, cada uno ha de pagar justo por pecador. Y claro, a ver, sobre Escipión africano cayó pues una acusación muy grave, que no sé si lo encontraron culpable, pero bueno, al final se No, yo ni desterró idea, no y sé. si se desterró fue por algo. Así que Eh, yo creo que sí, que sí, Aitor nos estuvo dice, justificado. a ver, Aitor nos dice, ¿hubo legado helenístico en el Oriente Próximo hasta el Califato Omeya? Pues sí, porque Sí. vamos a ver, el Imperio Bizantino no es que fuera griego así porque se culturizan, porque está centrado en Grecia. No, es porque los romanos, el romano no es que, a ver, en Occidente sí que aculturizaron y romanizaron, pero es que directamente en Oriente estamos hablando de que se incorporan al imperio mediante estados vasallos, mediante pactos, se mantiene un gran respeto a todo eso y el griego sigue siendo la lengua vehicular y los bizantinos, pues esto pues lo van a continuar. Es que es un tema demasiado extenso, pero sí, vamos, Sí. es que prácticamente Roma lo que hace es que ya no hayan reyes matándose entre ellos, pero es prácticamente lo mismo. Ujú.
Y realmente no hay una ruptura en este asunto con el califato omeya, porque el califato omeya, si tenemos en cuenta, viene del califato Rashidun, que surge aparte de tribus del desierto de Arabia. O sea, y cuando los árabes y musulmanes se encuentran con la necesidad de gestionar unos territorios tan extensos, no generan unas instituciones nuevas y un sistema de gobierno nuevo, sino que cogen, calcan y pegan, o sea, copian y pegan. Y el modelo que Sí, sí. tenían ahí cerca, sobre todo los omeyas, es el modelo bizantino. Y de hecho hay monedas árabes del califato que están escritas en griego, que el griego es la, la lengua de la administración durante un cierto momento. Y luego ya, si nos vamos más adelante, cuando el Islam se encuentra con la problemática de un mundo urbano más desarrollado y con unas problemáticas mayores que las que presentaba Mahoma, que vivía en el desierto, con ciudades, vale, había ciudades, pero no era lo que había en Siria, lo que había en Palestina, lo que había en Mesopotamia. Entonces ahí se redacta la suna del profeta, que eso muchas veces está cogido de filología y de filosofía helenística, bueno, helenística griega, quiero decir. O sea, que Totalmente. el Bueno, Islam racional que se desarrolla en los espacios urbanos puede ser eso, Siria, Al-Ándalus, pues sí que sí, tiene herencia grecorromana. Y los estados musulmanes son copia y pega, los estados musulmanes medievales, ¿eh? Son copia y yo, pega de Bizancio, yo digo que una es cosa mundo grecorromano. y que me crucifique quien quiera y ya está, me da igual. Los musulmanes son palmeras, dátiles, camellos y poesía, ya está. Que, me, que me- que me crucifique quien quiera, que me da igual. Nada, que vengan a por mí si Clascadas. quieren. ¿Nos conocemos en la vida Vale, real? No, siguiente. no nos conocemos en la vida real. Que va. Aunque no sé por De qué. hecho, es la primera vez que nos vemos las caras. Sí. Bueno, pero vienes mucho por la zona, no te costaría hacerme una visita cuando Hombre, quieras. Alicante, cuando se pueda, sí, pero Sí, porque suelo ahora estamos bajar unas 2 veces por año. A ver, algún romano puro para hacer el Uy, bien, romano saberse de causa. puro. Uf, uf, a ver, los romanos siempre idealizaron mucho los tiempos arcaicos, los de la fundación de Roma, de la República al principio, como que eran el paradigma de la virtud y tal. Busca, por ejemplo, al cónsul, ¿era Cincinato? El Sí, dictador que fue luego. Bueno, pues busca Cincinato. Busca en Google Cincinato y verás. Creo que es esta la pregunta que estás haciendo. pero mucho ojo con eso, porque lo que un romano pensaba que era el romano primigenio en el siglo I después de Cristo, es muy probable que no fuera lo que realmente era un romano en el siglo VIII antes de Cristo. Porque toda la historiografía que nosotros tenemos de los orígenes de Roma es de 8 siglos posterior. O sea, o sea, lo que leamos ahí en las fuentes literarias, luego ya si queremos juntar con arqueología y demás, vale. Pero de primeras, tragarnos con patatas lo que nos dicen las fuentes literarias del siglo I después de Cristo sobre la fundación de Roma, ojito con eso, ¿eh? Porque ahí hay más fantasía que el universo cinematográfico de Marvel, por lo menos. O sea, mucho ojo con eso, ¿eh? Con tratar a los orígenes de Roma con las fuentes. Honor y Arcadio, pregunta por aquí, sí. Bueno, no es una pregunta, pero sí, Honor y Arcadio son reinados muy interesantes, que definen ahí ya esa diferencia. A mí me gusta mucho el final del imperio. ¿Qué os gusta más, bizantinos o sasánidas? Empiezo yo, Richie. A mí me encantan los bizantinos. De hecho, podría tener una cuenta de historia bizantina, porque me he dedicado mucho a estudiar los estados sucesores del Imperio Bizantino, es decir, cuando los conquistan, que hacen imperios, Trebisonda, Nicea y todo eso, pues yo he leído directamente crónicas griegas, traducidas, todo eso, tengo mi propia colección ahí de manuscritos, en PDF no los tengo yo, pero los voy leyendo y tal, me gusta muchísimo. Todo eso, el mundo bizantino me encanta. Richie, ahora tú. Bueno, yo por mi parte, a ver, a mí desde un primer momento sí que me gustaban mucho los bizantinos y de hecho pues, me molan, porque a mí me mola también estudiar Grecia medieval y contemporánea, pero el último libro que me he leído, que es el de Imperios y Bárbaros, de José Soto Chica, pues sí que nos hablan también de los sasánidas, que yo realmente no había leído nada, y la verdad es que me ha molado muchísimo, o sea,
me parece el mejor imperio persa de todos los que ha habido. Y es una lástima que no se conozca, el público general no conozca tanto el imperio sasánida. Sí que te voy a decir que me gustan los dos, porque los dos son la hostia. Mira, nos dicen por aquí, Aitor, ¿qué hizo que Egipto y Siria no pusiera tanta resistencia a la conquista musulmana? Bueno, sí que lo pusieron, para que simplificamos demasiado las cosas, pero realmente lo que es que los musulmanes pues eran muy inteligentes, la verdad. Simplemente ellos querían que les pagaran directamente. Ellos iban motivados por el botín. Entonces decían, quien se rinda, pues me paga un impuesto y le dejamos tranquilo y ya está. Y que se nos pague luego el tributo y ya está. Y quien no, pues ya sabe que lo que hay, que le saqueamos y tal. Y hay otro factor en Egipto, la energía monofisita. El imperio tenía graves rebeliones en Egipto porque creían en otra herejía del cristianismo, que ahora no vamos a hablar, y tenía pues graves problemas, ya grave crisis, pero sí todo la conquista fue militar, violenta, tal. No es rápida, pero eso no exime que no fuera bueno, que no fuera ir y llegar y ya está, como tradicionalmente se piensa. De hecho, el Cairo, la capital del Cairo, es el campamento de los conquistadores musulmanes. ¿Eh? El Cairo significa la victoria en árabe, Al-Jartum. Y estaba ahí el campamento y a partir de ahí surgió la ciudad. Exacto. Y ya. Y bueno, Bueno, añadiendo un poquito más a lo que ha dicho Jaume, en los diferentes califatos que hay al inicio de la expansión musulmana, no tienen la misma finalidad a nivel religioso. Es decir, como muy bien ha dicho él, los dos primeros califatos, sobre todo, no buscan la expansión del Islam. En sus orígenes, el Islam no es una religión que va orientada a crear al universalismo, vaya, sino que básicamente es una cuestión reducida a ciertos grupos, en este caso los árabes, que lo que buscan es, con sus razzias y su expansión, pues tributo. De hecho, no les interesaba porque los musulmanes que formaban, pues eso, que eran musulmanes, tenían una exención de impuestos que luego los no musulmanes sí que tenían que pagar. Lo de la expansión del Islam, o sea, como objetivo, viene más con los abasíes, porque eso es una de las dinámicas que llevan a la guerra civil, y es que la mayoría de los pueblos que no eran musulmanes y que sí que formaban parte del califato tenían que tener unas obligaciones, bueno, tenían unas obligaciones mucho más grandes a nivel militar y fiscal y no participaban de las ventajas de ser musulmán. Entonces, los abasíes, que sí que son los que expanden el Islam a todos los pueblos con los que entran en contacto, tienen esa reivindicación que es lo que les hace derrocar a los omeyas. O sea, los omeyas y los rashidun, los originales, dicen el Islam es para los árabes y ya está. Y el resto no, es una cosa exclusiva de los árabes. Los abasíes eso ya lo cambian, porque tienen mucha influencia persa, tienen de otras élites. Entonces dicen, no, Islam para todos. Y eso es lo que hacen los abasíes. O sea, esa idea de las primeras expansiones de conquista en Egipto, entonces vamos a islamizar a saco, no. Eso viene después. bueno, yo creo que nos hemos pasado, de tiempo y Sí. tal. Yo lo he disfrutado mucho, sí, ¿eh? Yo me lo he pasado muy bien. Me Yo la gusta. verdad es que también he disfrutado muchísimo, la verdad. Y hemos estado hora y 40 minutos, ¿eh? O sea, Uf, pero se me ha madre hecho corto. Yo lo he disfrutado muchísimo. mía. Yo espero que también los que han aguantado aquí casi 2 horas también lo hayan disfrutado. Gracias, Guardaremos de ¿eh? todas maneras el directo para que lo podáis consultar cuando queráis. Y poco más. Sí, Bueno, nos están dicen aquí. rápidamente algo ahí. Sí, intereses económicos sí, siempre, sí. De hecho, el Imperio Persa lo conquistan por saqueo. Vencen al ejército persa de forma casi milagrosa en una batalla, pues que les dan una somera paliza y a partir de ahí, pues los perdón, los árabes dicen, no, bueno, les hemos vencido, vamos poquito a poco y los guerreros musulmanes, los guerreros árabes dicen, no, no, hemos venido a saquear y continúan arrasando el imperio. Pero bueno, nos callamos ya porque si no ya Sí, no, nos callamos ya. Bueno, muchas exacto, sí. gracias a todos, de verdad. No será el último directo, ¿no, Richie? No, no, que va. Yo encantado también. Me ha gustado mucho. He aprendido también un montón, ¿eh?
Así que nada, vamos a cortar aquí ya. Espero que os haya gustado. Seguidnos a las Sí, páginas si no nos seguís todavía. Y bueno, compartid y todo lo demás. Os vemos en la próxima, chicos. Hasta la muchas próxima. gracias. Au. Adiós. Gracias.